Muy buenas tardes, acá estamos comenzando de una manera distinta La Brújula del Sur, un programa de cultura, porque creímos, pensamos, sentimos que hoy, a pesar del feriado, a pesar del sol, a pesar del tiempo hermoso que está haciendo en la ciudad de La Plata, no podíamos dejar de recordar desde este lugar, desde la música, desde un tema que pinta toda una realidad, no nuestra, sino cómo vieron o cómo posiblemente vieron los ingleses en la guerra de Malvinas. Hoy es 2 de abril y se conmemora, no se festeja, el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Y además, para los platenses, también es un día muy especial, porque el 2 de abril de 2013, sí, digo bien, fue la gran inundación en nuestra ciudad que causó tantas muertes, cuyo número aún no se sabe realmente ese número final. Así que por eso hemos comenzado con Porcheto, con Reina Madre, pegado a nuestra apertura tradicional y dándole la bienvenida a todos los oyentes en este día feriado. Algún día diré, no hoy, pero algún día vamos a plantear que hay algunos feriados que no sé si tendrían que ser feriados, pero bueno, hoy no es el momento. Y Alfonsina siempre es la apertura de nuestra queridísima, de nuestra genial Silvia Andrés, licenciada en psicología y la culpable de que una vez por mes pensemos demasiado. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, María? Lo de demasiado fue demasiado. Y yo pensaba en lo de culpable también. Bueno, responsable. Bueno, dale, compremos eso. ¿Cómo va? Bien, María, ¿cómo estás? Bien, acá en un feriado. Yo hoy trataba de hacer memoria si alguna vez, capaz que me ha tocado algún 2 de abril hacer el programa, no me acuerdo, pero sí me acordaba que este tipo de aperturas lo he hecho en alguna oportunidad, así que quién sabe por qué motivo. Lamentablemente mi memoria no es tan genial como quisiera. ¿Sabes con qué? Pensando en el 2 de abril, pensando en Malvinas, pensando en la inundación, pensando en lo que vivió la gente de Bahía Blanca, vive la gente de Bahía Blanca. Sí. ¿Qué le pasa me gustaría arrancar por acá y después vamos viendo, pero ¿qué le pasa a la gente, o qué nos pasa, para no quedar afuera, cuando vivimos este tipo de crisis tan graves y colectivas? Porque no es, me pasó a mí, al de al lado, al vecino. Malvinas fue para todos, aunque haya sido en el sur, como canta Charlie, no bombardeen en Buenos Aires, pero también lo sufrimos en algún punto todos nosotros. ¿Qué pasa por nuestras cabezas? ¿Qué nos pasa? Si nos pasa algo, no lo sé. Sí, yo creo que pasa, digamos, interpelar estas situaciones, siniestros, catástrofes, llamémosle como querramos, tanto la guerra de Malvinas como la inundación de La Plata en el 2013, interpelar nos interpela, pasar algo nos pasa. Mira, a esto que vos decías, cuando hubo gente que conoció La Plata después del 2013 y hacía algún comentario, yo les decía, es que nunca sabrán los que éramos antes. Porque como todo lugar de esto que decías, lo que nos mueve, lo que nos pasa, porque nos tiene que pasar algo, nunca seremos los mismos, sería, ¿no? Es decir, nos transformaremos para mejorar, para empeorar, pero nunca seremos los mismos. Es decir, no estoy diciendo con esto de que después de esto uno parece que estuviésemos todos solamente dañados. No, simplemente es que no somos los mismos, porque algo nos pasó a esto que vos enfocabas, María, ya sea en la inundación o Malvinas. Y vos decías, por eso viste que te volviste sobre tus pasos en la temporalidad y dijiste, no es como que lo que sigue pasando, por supuesto. Es decir, no es solamente el momento en que algo acontece, ese es un momento. Claro. Es el momento en el
en qué siguió pasándonos después. Y es muy común escuchar historias que la gente te dice, porque yo en ese momento estaba, porque yo en ese momento hice, porque yo no me acuerdo qué pasó antes, ¿no? Como que parece que todos queremos rememorar la historia personal dentro de esa historia que es común a todos, esto que decías, lo colectivo, ¿no? Qué interesante, y por eso lo anoté, esto de alguien que no lo pasó, vamos a ser más puntuales, que no estuvo en La Plata ese 2 de abril, viene a la ciudad 5 años después, nunca sabrá lo que pasó antes, aunque nos pregunte cómo era tal esquina. Es más, no me pasa siempre, pero en esta fecha, puntualmente hay una esquina de la ciudad en la que yo vi muertos flotando. Sí. Entonces, y es una esquina por la que paso muy seguido, no me acuerdo siempre. Hoy pasé y hoy me acordé. Y yo no sé, yo no me acuerdo qué sentía en ese momento. Yo no sufrí la inundación directamente, pero tengo amigos, conocidos, gente que en ese momento estaba cercana a mi familia que sí la pasaron mal. Y es cierto esto de, nos modificó algo. Sí, sí. Aunque no lo hayamos vivido, aunque no te haya agarrado el agüita en tu piel, Sí, sí. se vive distinto. Se inundó el barrio X, yo vivo en el barrio L, ¿yo lo vivo distinto o en algún punto hay una conexión, hay una empatía con ese barrio que la pasó mal? Hay una empatía en el dolor, hay una empatía en la ausencia, hay una empatía en la pérdida. Aunque no me haya pasado a mí aunque directamente. no haya pasado directamente. Ajá. El tema es que cuando lo vivís, lo contás en primera persona. Ajá. Sería. Y el otro, cuando lo podés narrar desde una distancia, por esto que decía yo en un barrio, el que se inundó fue otro barrio, sabés la historia, tal vez hasta con detalles, pero la vivencia de ese momento la tuvimos quien atravesamos en ese momento la inundación. Eso es real. Por eso las historias, decía, cuántas historias se siguen contando y cuánta necesidad hay, que pasan los años y alguien dice, porque vos estuviste, o te preguntan en qué lugar estuviste en el 2013 de la inundación, para ver si estás, ¿entendés desde qué lugar te estoy hablando? Sería, fíjate, claro, a tu pregunta, ¿no? Claro. Sin dar nombres, por supuesto, pero ¿te tocó en un periodo cercano o en un periodo más lejano de ese 2 de abril atender a gente que necesitó ayuda para sobreponerse de lo que había vivido? Sí. ¿O sabés de alguien que tuvo que recurrir a terapia? Es que pasó de todo, me parece. Yo en ese momento mi consultorio estaba en 65 y 26, frente al Parque Castelli, lugar de muchos muertos. Sí. En ese momento yo estaba esperando a un paciente que venía de Tolosa, menos mal que nunca pudo llegar, porque la inundación llegó a 1,20 m más o menos en el consultorio. Y en realidad, a tu pregunta, el siniestro te atraviesa, pero a veces hasta ni siquiera te das cuenta que lo que llevas después de mucho tiempo, te lo pongo con la pandemia, común a todos. Sí. Claro, otra. No, porque me está pasando esto, o el médico dice, la verdad que no sé de dónde viene todo esto, y yo siempre les digo, pregúntenle en qué situación estuvo en la pandemia. Claro. Porque hasta esto que decías en un momento, en lo que no sabemos, por eso lo pongo en la pandemia, que es muy común y muy cercano a todos. Fue más universal. Fue inclusive. Claro, por eso pandemia, entonces como que, fíjate que el que dice, bueno, si yo lo tuve 2 veces, y yo digo, sí, los que no supimos que lo tuvimos y fuimos también portadores del COVID, claro. Entonces ahí se encuentra también el discurso médico con un no saber de dónde viene todo esto, y yo digo, bueno, pregunten, en todo caso, vuelvan hacia atrás con respecto a la pandemia. Bueno, lo mismo podríamos decir con respecto a la inundación o a Malvinas. Es decir, ¿qué nos sigue pasando? ¿Desde qué lugar? ¿Por qué hasta la misma canción nos toca desde un otro lugar? El mismo recuerdo parece que nos toca en otra sensibilidad tal vez, ¿no? De uno ya con otro tiempo. Fíjate cómo todo se va corriendo.
pero el recuerdo es recuerdo. Las pérdidas, las ausencias de las que hablaba tienen su huella. Vos sabés, mirá qué tontería que pensaba hace 1 o 2 días o 3, no me acuerdo ya, pero se me cruzó por la cabeza cómo habrá vivido, no sé, los primeros argentinos que estuvieron festejando, conmemorando algunas fechas patrias, que estaban más cercanos, porque a nosotros todavía... bueno, la inundación se recuerda, no hay ningún acto, que yo sepa, no hay ningún acto oficial, pero esta mañana miraba el acto por los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, en Capital, y nosotros estamos ahí a 30 años, 40 años, no, 30, sí. 40 años. Y digo, ¿cómo habrá vivido aquella gente tan cercana, no? Porque nosotros estamos acordándonos de algo que vivimos. Sí. Vos y yo lo vivimos, eso. Tal cual. Bueno, Mariana no. Claro. Mariana no, pero vos y yo vivimos esa estancia. Sí, sí. Bueno, ahí está, por eso digo, fíjate hasta los movimientos en la historia, ¿no? Es decir, cuando uno va haciendo la historia también, claro, a eso te referís. Está, claro. Hay un momento donde va haciendo la historia. Y hay otro momento donde otros hablarán de aquello que aconteció. Claro. Caso Mariana, que decís, bueno, yo no tengo ni idea de lo que me están hablando, yo te podría hablar de la inundación de Punta Lara y menos, más lejos todavía, claro. Año 1975. Entonces digo, y ahí me parece interesante por dónde entras, porque ahí está los que somos testigos de la historia. Ahí está, exacto. Por eso es tan importante el relato, la narrativa, ¿no? La memoria, el no olvidarnos, el que nos pregunten, el que alguien nos interpele de alguna manera, porque es una forma de revivir lo que creo que ya lo dije, pero no importa si lo dije, algo le voy a agregar, claro. Seguramente. Y como alguien puede preguntar algo diferente de lo mismo, seguramente un dato más, vos lo dijiste cuando empezaste, bueno, no sé si alguna vez tuve un 2 de abril el programa, pero bueno, hoy se abre y fíjate que hasta en tu discurso decís en un momento, bueno, no es una fiesta, es un homenaje, decías, y por eso está buena esa corrección que uno se hace en el lenguaje. De hecho, en la familia, en lo personal, 2 primos de la familia Andrés estuvieron en Malvinas. Y al regresar, la familia felices, todos, de abrazo, de mucha emoción, y ellos, particularmente el mayor, Jorge, nos dijo, nosotros no tenemos nada para festejar. Claro. Y nos quedó clarísimo. Claro. Porque es cierto, quienes estuvieron cerca de la muerte, aún no muriendo en ese lugar, si estamos hablando de que todo nos transforma, nunca van a ser los mismos. Claro. Entonces digo, me parece que esto en la palabra me parece interesante, porque a veces uno sin darse cuenta, ¿no? Coloca algo como que ya lo tiene medio como automatizado, ¿no? Y está bueno cuando dijiste, no, porque en realidad no, es un homenaje, ¿no? Que se hace, y con el respeto de que se comprenda, ¿no? Desde qué lugar uno los puede recordar, porque si no estaríamos como un feliz cumpleaños, parece, y no lo es. Es que yo siempre hago la aclaración de conmemorar y no festejar, porque como docente tuve la mala suerte de haber escuchado muchas veces, estamos festejando la muerte del general San Martín, ¿no? Bueno, si vos capaz que lo festejaban porque claro. Les gustó que bueno, igual si hubiese muerto por una cuestión lógica del paso del tiempo, sí. Pero a veces no nos damos cuenta y por eso decía lo de los feriados, porque el feriado para mí es un día de descanso, de esparcimiento, de felicidad. Sí. Y desde qué lugar, al final dije que no iba a hablar y estoy hablando, desde qué lugar estoy en mi casa un 2 de abril, un 24 de marzo, fechas que me tocaron porque las viví. Por ahí me decís un no sé, 20 de junio y que sí, está bien. Se murió Belgrano, pero yo no lo conocía Belgrano. Tal cual. Pero estas fechas son parte de mi vida.
Sí. ¿Por qué feriado? Claro, y esto que los demás no lo conocen, pero nosotras dos sí, con María, cuando nos llamamos para ver si hacíamos el programa, las dos estábamos convencidas de hacerlo, porque me parece que es usar el medio que uno tiene. Por eso decías, no venía a hablar de esto, pero me convoca esto. Bienvenido sea, porque cuando se tiene un medio donde es posible transmitir algo de lo que uno considera, que muchos podrán estar de acuerdo y otros seguramente agregarán, pero lejos mucho más de lo que nosotras dos estamos diciendo, y ahí está lo válido de la historia. Es esto que decís, que fíjate, vos recordás esto de no es festejo, no, es decir, festejar es alegría, en cumpleaños uno, pero lo demás no es un festejo, es real, pero también de aquello hay que poder hablar. Sí. Justamente tal vez por esto, porque también se va transformando la mirada en estas fechas. Dentro de un mes y medio aproximadamente, el 21 de mayo, sí. Vamos a tener el gustazo de hablar de psicología, pero con otras ramas de la medicina, algo así. ¿Lo dije bien? Sí, está bien, porque me parece, a mí me interesa siempre ese lugar de las vueltas y los agradecimientos también, ¿no? Cuando a mí me llaman en el año anterior para disertar desde el psicoanálisis en lo que es el Colegio de Médicos, a partir de esa apertura, digo, y lo agradezco permanentemente, porque ahí es donde uno hace lo interdisciplinario, no desde lo teórico, sino desde la práctica real de nuestra profesión. Invitar a los médicos, y de hecho ellos me convocan a la cátedra de ellos de la extensión universitaria de medicina, que es la cátedra de la salud de la mujer. Para mí es un honor pertenecer a ese grupo, porque estamos hablando de una comunidad que no es la comunidad PSI, sino justamente el discurso médico. Entonces me parecía interesante poder invitarlos, porque de eso se trata, que la comunidad escuche, que sepa que esto es real, que estamos comunicados, que no somos versus, que queremos trabajar en conjunto, que el sujeto, la salud es una, y que todos podamos completar en la necesidad de cada situación, nos tiene que poder convocar. Y me parecía que este espacio era, y tu apertura, María, ¿no? Como la de Edu en la FM, es decir, ese lugar que se le da a la salud, me parece interesante. Con lo cual, bueno, van a ser invitados, en lo posible 3 de ellos, o los que puedan venir, y si no será en otra oportunidad, porque lo importante es que puedan decir lo que quieran decir, y después, en todo caso, preguntarnos, a ver, a partir de lo que dicen, lo que querríamos saber, ¿no? Y ahí creo que puede resultar interesante. Porque además parece lejano a tu columna, cuando es lo que hablamos siempre, aunque no sea explícito, pero siempre estamos dando vueltas sobre que somos algo integral, no somos por un lado la cabeza, por el otro lado el corazón, el hígado. No, somos una sola cosa, que está bueno que podamos cruzarnos para entendernos mejor. Y esto que marcas y el espacio, fíjate que tiene mucho que ver con este viaje que yo voy a hacer a Merlo, más allá del descanso, de encontrarme con amigos, con algunos pacientes. Para mí es la posibilidad de empezar a organizar desde Merlo un evento que tenga que ver con las artes, pero también con la ciencia. Porque, es decir, no puede quedar en un concepto así como, viste, filosófico que nos queda en el aire. Tiene que poder ser algo concreto. Entonces, digo, fíjate que aquí, en un espacio radial, donde escuchamos música, donde podemos hablar del 2 de abril o de lo que pasó en las inundaciones, y podemos hablar de la salud mental, pero podemos hablar la salud, a ver, mental, orgánica, la que fuere, estamos hablando de salud. Entonces, digo, me parece que es interesante que o al menos me lo pregunto, ¿no? A mí me gustaría, como ciudadana, saber de qué se trata, porque si no quedaríamos como los viejos y antiguos científicos de laboratorio, o los filósofos que se sentaban solamente a tomar un café y entre ellos charlaban. La comunidad no se enteraba nunca nada, hasta tanto largaban un escrito. Y me parece que cuando existe un espacio como este, donde uno puede llegar a otra gente, a otro público,
a cualquier público que esté escuchando, todos somos partícipes de esto. El proyecto pasa a ser de todos. Claro. Silvia, ya que nombraste que este evento, este encuentro, este trabajo que vas a hacer en Merlo, vos vas a Merlo una vez cada 1 o 2 meses, una cosa así. Claro, hoy sí. Antes iba todos los meses, claro. Y ahora voy cada 2 o 3 meses, sí. Exactamente, ¿qué es lo que te lleva a ir todavía? Porque, sinceramente, vos podrías decir, no voy más, ya está, estoy hecha. Buena pregunta. ¿Qué seguís yendo? Buena pregunta, por eso te digo siempre, María, aunque sea reiterativa, tenés buena escucha. Yo soy reiterativa. No, yo soy la reiterativa y vos sos la de la buena escucha, porque está buena la pregunta. Hasta la idea del proyecto. Me apagas el aire, Banfi, que me estoy muriendo. Hasta la idea del proyecto tiene que ver con un agradecimiento también. Ajá. ¿Por qué vuelvo a Merlo? Porque Merlo le abrió las puertas al psicoanálisis. El arte me permitió a mí ir por los pueblitos cercanos a Merlo. Aclarame esto, ¿cómo entrás primero con una función menos de psicóloga y después? Entro por los pacientes oncológicos. Yo era coordinadora de Alas de Vida de La Plata, Mar del Plata, Merlo San Luis, Villa Dolores Córdoba, y en Santa Fe también, en Venado Tuerto. ¿Sí? Y empecé en el 2001. 24 años. Y yo soy la del agradecimiento, no solamente en la palabra, sino en el acto, en los hechos. Y me parece que para mí la vuelta, esto que decís, ¿por qué la vuelta? Porque es una comunidad que me abrió las puertas, no nada fácil, porque nunca es fácil nada, obviamente, pero primero eran las artes, todo lo que era la música, la danza, alguien que leía algo, otro que cantaba, ¿no? Por eso es de allá que quiero que convoquen ellos. Y yo tal vez tenía 2 minutos para hablar algo del psicoanálisis, pero yo siempre dije, a mí las artes me dieron los brazos y las manos para poder hablar de psicoanálisis. Más allá de que yo iba, obviamente, con toda una impronta, que acá en La Plata yo ya hacía años, claro, desde 1993 coordinaba acá pacientes oncológicos, pero allá era todo nuevo. Entonces para mí la devolución es esta, por eso lo hago allá, porque me parece que es desde allá que tienen que convocar a los que podamos ir, a los que puedan ir, a los que estén invitados y bienvenidos sea que estén, hasta nosotros, no solamente con el tema de la literatura, el espacio de la radio. ¿Por qué una radio, una FM en La Plata, tiene un espacio que permite todo esto? Bienvenido sea. Pero qué bárbaro si se multiplican, sería, claro, también, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar uno lo sostiene? Y me parece que a tu pregunta esa es la vuelta. Cuando el paciente, que aún es un paciente de videollamada, me dice, nosotros te estamos esperando. Yo no puedo menos que decir, claro, cada 2 o 3 meses vuelvo. Y esa me parece que es la respuesta a la pregunta que me hiciste. La persona que está allá y que espera, evidentemente, además de esperarte a vos, de una cuestión de calidez humana, de necesidad de hablar con un otro, ¿qué espera además que le traiga ese otro? ¿Esperanza o solamente estar? Yo creo que comprendieron el concepto de salud. Porque si yo lo ligo a esta pregunta tuya, a la inundación, que digo, yo la pasé como la mayoría de los platenses en las zonas más afectadas, al otro día yo estaba viajando a Merlo. Y lo único que tenía era un suéter de una pareja que en ese momento estábamos juntos en un lugar, y un pantalón que no sé cómo de dónde salió. El resto lo perdí todo, y sin embargo estaba en Merlo atendiendo a los pacientes oncológicos y subiéndome a un escenario porque justamente había un evento por el Día de la Mujer, que en vez de en marzo lo hacían en abril para no juntar todos los... Y cuando terminé el evento, que ya había terminado mi trabajo, y alguien sube para explicar, porque todos sabían lo que estaba pasando acá en La Plata, me largué a llorar. Porque ya no estaba atendiendo, ya era la persona que había sufrido, padecido como tantos otros, y les decía, el aplauso tiene que ver con todos los platenses y con todo lo que se viene.
Creo que entendieron el concepto de salud. Y mira lo que hicieron, María. Me dijeron, muchos me regalaron ropa, pero otros dijeron, hicimos una vaquita porque pensamos, cuando vuelva la plata, la gente va a tener que comprar lo que perdió y ella va a seguir atendiendo, pero no va a poder cobrar. Yo no le había pensado. Claro. La gente de Merlo sí. Entonces creo que respondo a tu pregunta. ¿Cómo la distancia de una crisis tan grande, cuando la gente está lejos, puede ver mucho mejor que nosotros que estamos chapoteando? Literal. Literal, yo no me lo había preguntado, María. Claro. ¿Cómo ellos se dieron cuenta? Sí. Y cuando me lo dijeron, dije, qué bárbaro. Claro. Pero les dije, yo no me lo había preguntado. Yo sabía que venía porque acá era todo, como todos, que reconstruir lo que había quedado, Claro. Pensar cómo se continuaba, seguir con un proyecto o no. Pero yo eso no me lo había preguntado, ellos sí. Entonces digo, ahí está, fíjate que esto responde a muchas de las preguntas que hiciste en el día de hoy. Y esto tiene que ver con la gente, tiene que ver con la conducta, tal vez tenga que ver con esto que te respondí. Creo que entendieron el concepto de salud, que es mucho más amplio de lo que uno considera. Nuestra querida licenciada en psicología Silvia Andrés, hoy la vamos a dejar marchar hacia otra provincia, se las vamos a prestar a los puntanos un ratito nada más, porque dentro de un mes va a estar acá de vuelta con nosotros, ayudándonos a pensar un poquitito y a pensarnos. Me gusta esta idea de pensarnos, que por ahí solos es mucho más difícil y con un otro como vos es mucho más fácil. Muchas Silvia, gracias. muy lindo viaje. Muchas gracias, María. Que descanses, que disfrutes y volvé, que acá te esperamos. Muchísimas gracias, María, y antes de retirarme voy a dejar una antología de la cultura itinerante para la FM y que circule, que todos puedan leer algo, que todos puedan encontrarse y que de eso se trata, y toda la información que pueda darle, tanto de cultura itinerante como la LEF, cuando se reúnan, sé que es el espacio que puedan disfrutar todos para poder seguir construyendo, que de eso se trata. De las ruinas se construye. Silvia Andrés, muchas gracias.